dar a conocer el estado de situación de las agencias. No son vistas de presupuesto, sino es conocer cómo está cada agencia. Y tengo ya en línea telefónica al senador Juan Zaragoza y al representante Jesús Santa. Buenos días. Primero voy con Zaragoza para que no se escuchen los dos ahí hablando al mismo tiempo. Buenos días, Zaragoza. Buenos días, Mili. Buenos días, compañero Santa. Ya le iba a decir secretario, es que a uno no se le va cuando ustedes ocupan ciertos cargos, así que ya le iba a decir secretario nuevamente. No te preocupes, me Representante, pasa a menudo. Sí. representante Jesús Santa, ¿cómo está? Muy bien, saludos a ti, Mili, saludos a don Juan y saludos a todos los que nos oyen por Radio Isla. Bueno, pues arrancamos. Estas vistas conjuntas, ¿qué ustedes buscan? Saber que en el estado caótico que está cada agencia. Comienzo con Zaragoza y voy Mira, después con Mili, Jesús Santa. las cosas no se dan en el vacío. En el pasado cuatrenio, la Asamblea Legislativa delegó su función de fiscalización del presupuesto y del uso de fondos públicos al Ejecutivo. El Ejecutivo siendo AFAF, ¿verdad? Nosotros no somos la pasada Asamblea Legislativa, ni Cámara ni Senado, y nosotros tenemos la intención de ser más activos y más dinámicos, velando por el buen uso de fondos públicos. A tenor con eso, tanto en el Senado como en la Cámara aprobamos resoluciones estableciendo el poder de ambos cuerpos y la intención de citar a jefes de agencia para que nos expliquen sus planes de trabajo y cómo van a usar esos fondos públicos que el país confía y les pone un cheque en sus manos. Eso es lo que provoca, de ahí es que surge esta citación para los diferentes jefes de agencia para que vengan aquí a la Asamblea Legislativa en sesión conjunta, que es lo interesante, ¿verdad? Y novedoso, para que nos hablen de su agencia, de la condición, el diagnóstico de qué encontraron, de cuál es el plan de trabajo, de su presupuesto para el año próximo. De ahí es que surge. Esto no surge en el vacío ni en un accidente. Les dejo al compañero Santa si quiere añadir algo en esa línea. Pues, lo que estoy entendiendo, Zaragoza, y con esto paso a Jesús Santa, es que van a hacer una radiografía de cómo están las agencias en el gobierno. Exactamente. Sí. Jesús. Bueno, yo creo que Juan ha explicado bastante bien el propósito de estas vistas públicas en conjunto. Las vamos a hacer tanto Cámara y Senado. Y quiero recordar que el primer paso que tú haces para evaluar un presupuesto es que tú ya sabes cómo están las cosas. O sea, yo creo que es un primer paso. Es necesario que yo creo que si no se hace un mal proceso de evaluación de presupuesto. El tú primero evaluar cuál es la condición de cada agencia, cuáles son sus planes estratégicos, cuáles son sus proyectos de envergadura según la política pública de este gobierno y sobre todo, ¿por qué no preguntar qué necesidad va a tener en el próximo año para poder ejecutar los planes que tienen, ¿no? Y si ya hay una propuesta de presupuesto, ¿por qué no plantear si ese dinero que se ha propuesto para que sea su presupuesto del próximo año fiscal es suficiente o no? Y obviamente los legisladores hagan las preguntas que se le hace típicamente a cualquier secretario o director de una agencia, ¿no? Ese es el propósito, y eso que parece sencillo en el cuatrenio pasado no se hizo, y nosotros estamos haciéndolo con tiempo para poder no solamente cubrir las agencias más grandes y la dependencia más grande del gobierno, sino la mayoría de ellas, porque al final del día todas utilizan dinero público y parte de la responsabilidad que lo plantea la Constitución es que la Asamblea Legislativa tiene que dar una revisión, tiene que evaluar, tiene que proponer lo que son los fondos públicos del país para poder ejecutar una política pública del gobierno. Hay quienes pensarían que esto es muy similar a lo que se hacen en las vistas de presupuesto cuando GP manda el mismo a la Cámara, quien es quien inicia este proceso. Santa, ¿no es lo mismo? Mira, tiene una similitud, no te puedo decir que no, porque prácticamente la información que recopilemos ambas comisiones nos va a servir de mucha ayuda eventualmente cuando surja un presupuesto final o acordado con la Junta de Supervisión Fiscal. Eso no quiere decir que uno no pueda trabajar con el borrador de presupuesto, pues ya está. Y la experiencia en el pasado, para que tengas una idea, el presupuesto que está corriendo hoy el país
la diferencia que tuvo el señor gobernador pasado, la señora gobernadora, con la Junta de Supervisión Fiscal, era solamente 6 partidas de las cientos o miles que tiene un presupuesto del país. O sea que en ese sentido, si fuese esa la línea, no veo por qué no se pueda hacer. Ok, pero ahora, ¿cuál ha sido la respuesta? Ya ustedes comenzaron a citar a distintas agencias. ¿Cómo se ha llevado a cabo el proceso? Zaragoza y cualquier cosa, pues paso rapidito con Jesús. El proceso estaba destinado a comenzar este miércoles con la Secretaría de Transportación y Obras Públicas. El día de ayer recibimos una carta fechada el 26 de febrero, firmadas por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, por el de AFAF y por el secretario de Hacienda, en esencia solicitando un diferimiento del comienzo de estas vistas hasta que se llegue a un acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y la Junta. Y el argumento principal de la carta es que estamos a destiempo. Oye, esa palabra, Mili, a mí se me quedó rondando en la cabeza, y es que me parece interesantísimo el planteamiento de a destiempo, porque si aquí de algo hemos convencido al país en las pasadas décadas, es que siempre es buen tiempo para robar, y siempre es buen tiempo para malgastar los fondos públicos, y siempre es buen tiempo para el tumbe, y aquí se tumba en Navidades y se tumba en Semana Santa, y se malgasta en los tiempos buenos y se malgasta en las tragedias. Y nosotros lo que estamos haciendo, lo que proponemos, puede sonar osado, arriesgado, novel, y es tratar de convencer al país de que siempre es buen tiempo para fiscalizar el buen uso de los fondos públicos. Ya los tenemos convencidos, sin duda, de que siempre es buen tiempo para robar y para malgastar. Lo único que ahora nos estamos atreviendo a decirle al país que, oiga, y también siempre es buen tiempo para fiscalizar el uso de los fondos públicos. Por eso que nosotros no acogemos ese planteamiento de que estamos a destiempo, porque el tiempo siempre es bueno cuando se trata de fiscalizar el uso de los fondos públicos. Así que por el momento esto no tiene fecha de inicio ante esa carta que mandó OGP, Jesús Santa. Mira, tiene fecha de inicio. Yo todavía sigue en pie la vista pública del 3. Vamos a ver si las personas citadas van a llegar o no. Todo el mundo sabe que la legislatura tiene amplio poder. Pero el 3 es mañana. Espérate, 3 de marzo es mañana. Sí. Es de mañana. Sí, es mañana. O sea, yo no voy, o sea, esta legislatura no va a hacer lo que hizo la pasada legislatura. En el último presupuesto, dando ejemplo del último presupuesto, lo que pretende el gobierno ahora es que llegue el acuerdo de presupuesto ya hecho con la Junta, que el año pasado llegó el 22 de junio, 3 días antes de aprobar un presupuesto. Y eso es una irresponsabilidad. Yo creo que nosotros a destiempo estamos a tiempo completo evaluando el presupuesto. Yo he tenido muy buena comunicación con Juan Zaragoza. Ambas comisiones estamos trabajando en conjunto por diversas razones, entre ellos, ante una limitación de recursos, estamos uniendo recursos para hacer el trabajo que el país necesita. Y en esa línea no solamente nos toca a nosotros poder hacer una evaluación efectiva, justa y responsable del proyecto, sino que también a través del año darle seguimiento a él. O sea, se tiene que entender que el trabajo de la Comisión de Hacienda no son 4 meses o 5 meses, son los 12 meses, porque más allá después de aprobar el presupuesto, que se ejecutaría después del 1 de julio de cada año, nosotros vamos a darle seguimiento, que lo que se aprobó se esté utilizando para lo que es y que esté llegando a la gente y a las comunidades que hace falta, que ha sido parte del problema que ha tenido el país. Y en ese sentido, no entendemos cuál es la estrategia de gobierno, más allá de que sea el mismo gobierno que había en el cuatrienio pasado, porque están tratando de hacer lo mismo que hicieron los últimos 4 años. Esta legislatura no va a delegar su responsabilidad. Mili, hay un planteamiento que quiero, antes que lo traiga, ¿verdad? Porque me imagino que lo puedes traer, y con mucha razón. Y es que hay una leyenda urbana que la pasada administración convenció al país, y es que el planteamiento de por qué hay que hacer vistas de presupuesto si el presupuesto lo establece la Junta. Eso es un argumento superficial que denota desconocimiento de cómo opera el gobierno. Bueno, pues acaben y cierren entonces la legislatura, si entonces la Junta es la que va a decidir todo lo que hace. Por amor a Dios. El hecho de que la Junta
vamos a decir que sea la que establece que para educación hay 2.500 millones, no significa que por esa razón no vamos a centrar a la secretaria a preguntarle cuáles van a ser sus prioridades para usar 2.500 millones de fondos públicos. O sea, el que haya una entidad extranjera que aquí establezca unos parámetros no es excusa para claudicar y decir, no, como la Junta fue la que estableció los 2.500 millones de educación, pues que la secretaria haga lo que quiera, no tenemos por qué cuestionarla. Pues eso no es así, eso son leyendas de camino, que es un argumento para como tú dices, para que la Asamblea Legislativa claudique en su responsabilidad de exigirle el rendimiento de cuentas. Y mire, hay otro punto, porque te van a traer la ley de promesa. La ley de promesa obviamente establece un proceso que tiene que seguir, fíjate bien claro, el ejecutivo con lo que es la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, en ningún sitio en esa ley, en sus 6 capítulos, habla de que esa propuesta de presupuesto, propuesta que hace el gobierno, no llega a la legislatura. En ningún sitio nos dice no la evalúes, y en ningún sitio nos dice si tiene sugerencias, dárnoslas. Al contrario, por lo menos en mi parte, la primera reunión que tuvimos con la directora de la Junta de Supervisión Fiscal nos indicó que ella no tiene problema de que dentro de ese proceso nosotros nos envolvamos como legislatura, 1, y 2, demos sugerencias como tal. Yo creo que el pasado gobierno, la pasada legislatura no haya querido utilizar ese recurso, ese es problema de ellos. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad de hacer el mejor trabajo posible durante estos 4 años. Wow, entonces la vista mañana comienza el 3 de marzo, ¿con quién finalmente? Comienza con DITOP. Con DITOP. O sea, pero Sí, DITOP sí. ya confirmó que en efecto va. No ha confirmado. No han confirmado. Y si no llegan, Bueno, nosotros bueno, se abriremos abren y la se sesión, cierran, se abren y se cierran los trabajos. Ay, Exactamente. se abren los trabajos, se plantea la situación de que una persona, en este caso una secretaria que fue citada, no llegó a una vista pública, y tomaremos las acciones inclusive legales que tengamos que tomar, porque es una obligación del Ejecutivo acudir al Legislativo, especialmente en estos casos, para explicar, en este caso que es el proyecto más importante de un país, el uso de los fondos públicos, en este caso en su agencia. Ay, madre mía. Así que mañana se comienza este proceso de vistas públicas para hacer una radiografía cómo está cada una de las agencias. Se supone que mañana sea el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que no ha confirmado a estas alturas. Exactamente. Y cierro diciendo que se comienza a tiempo, nunca a destiempo. Y luego, ¿ustedes ya tienen una agenda de otras agencias, el calendario? Sí, ya hay un calendario. Habían citado para el viernes, hemos citado a Hacienda, FAF y presupuesto para hablar de los estimados de ingresos y de presupuesto en general. Y de ahí en adelante, todas las semanas tenemos citado a una o 2 entidades. Y si te das cuenta, la idea más allá de que sea en conjunto, porque entendemos que pues estamos tratando de unir recursos de ambas comisiones. No sé si sabes que en este cuatrenio los recursos que se han dado tanto a la Comisión de Hacienda del Senado como de la Cámara han sido muy limitados comparado con otros cuatrenios. Inclusive estamos siendo más condescendientes con los secretarios, porque en vez de venir 2 días completos a explicar a Que vaya ambos uno, cuerpos, que vaya que uno y vaya ya, uno, y se muerto el y pollo, la como información decimos. que se da igual a todos. Ay, padre, esto es increíble. Pues esperemos, ¿verdad?, que poco a poco vayan confirmando los distintos jefes de agencia, pero ya me llama la atención que si OGP llamando una carta diciendo pues que no estaría, o por lo menos con su reserva, pues ya eso le puede decir a ustedes cómo va, por dónde va la cosa. Sí, OGP, Hacienda y AFAP firmaron la carta. Ah, pues entonces, ¿ustedes realmente piensan que Hacienda, OGP y AFAF les va a confirmar para el viernes? Bueno, nosotros seguimos confiados en que reina el buen juicio, ¿verdad? Okay. Y si no, haremos el mismo proceso formal de citación y utilizaremos todos los poderes de la Asamblea Legislativa para citación de testigos y de funcionarios, que nunca ha habido cuestionamientos con eso. Yo creo que aquí, y en la carta, ellos lo reconocen, ¿verdad? Ellos no cuestionan de ninguna forma la autoridad Claro. que tiene la Asamblea Legislativa para llevar a cabo este tipo de vistas y la citación de testigos.
Y Nili, quiero, ¿verdad? Sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero dejar claro que más allá, a mí me cogió mucho de sorpresa la carta, porque la comunicación que hemos tenido con el Ejecutivo, por lo menos de parte de mi comisión, entiéndase con el Departamento de Hacienda, entiéndase con el OGP. De hecho, con OGP tenemos un grupo de trabajo con del grupo técnico de la comisión con OGP, y yo el jueves me reuní con AFAP. Ha sido muy abierta y en total cooperación. O sea, eso ha sido hasta hoy. Y me extrañó mucho que hubiéramos recibido una carta ayer, y de hecho, fechada el 26 de febrero, indicando que no coincidían con la idea de venir a la legislatura a plantear cuál es la situación fiscal de cada una de las agencias, sus necesidades y sus proyectos. Bueno, vamos a ver entonces si finalmente mañana entonces el Departamento de Transportación y Obras Públicas va a la vista que ustedes han citado para mañana en conjunto. Gracias a ambos por estar aquí en Dígame la Verdad, y nos mantenemos en comunicación sobre este tema. Me parece que es importante, y si hay algo que pasó lamentablemente el año pasado es que con esto de la pandemia el presupuesto no se pudo evaluar como se debió, ¿verdad? Con el tiempo que se merece. Bueno, Zaragoza y Jesús Santa, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho. Bueno, son